Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana continuamos con nuestras ampliaciones de los comentarios en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. En esta oportunidad vamos a ampliar sobre nuestro comentario número 38 en el blog sobre esta serie de la conciencia mesiánica en la profecía judía. Comenzamos escribiendo: el Creador nuevamente reitera su promesa mediante el profeta de retirar la carga de Babilonia, continuamente descrita como tendencias negativas en la conciencia humana. Posteriormente se referirá a otras naciones vecinas como cargas similares que dejarán de existir, como premisa para la redención final y el comienzo de la era mesiánica. Citamos al profeta, versículos 21 a 23 del capítulo 14 de Isaías. Preparaos para la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres, para que no se levanten ni posean la tierra y llenen la faz del mundo con ciudades. Y yo me levantaré contra ellos, dice el Eterno de las multitudes, y cortaré de Babilonia nombre y remanente, continuador y sucesor, dice el Eterno, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice el Eterno de las multitudes. Bien, tenemos que enfatizar lo que ya acabamos de mencionar, que escribimos en este comentario sobre lo que se llaman cargas, lo que acá el profeta se refiere literalmente como cargas. Normalmente una carga ya sabemos que pesa. Entonces tenemos que ponerle atención qué es lo que pesa en nuestra conciencia. Estamos hablando de obsesiones, apegos, adicciones, hábitos que están en detrimento de nuestra esencia y verdadera identidad. En otras palabras, va en contra de lo bueno que queremos en nuestra vida y de lo bueno que alegamos o que clamamos ser y tener en nuestra vida. Una cosa es que uno alegue tener o ser algo o alguien, y otra cosa muy distinta es en la realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a que nosotros somos buenas personas. Todos somos buenas personas. La cuestión es cuando llegue el momento de serlo, es cuando viene el momento crucial, el momento decisivo. Si realmente estamos viviendo por nuestros principios o estamos viviendo de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la conveniencia de esas que nos pueden traer esas circunstancias, especialmente si eso de lo cual nos queremos aprovechar va en detrimento de otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces queríamos reenfatizar sobre eso de las cargas, porque como dijimos, el profeta se va a referir a la carga de Asiria, a la carga de Egipto, la carga de las naciones. De hecho son cargas, son pesos que tenemos, algo que pesa en nuestra conciencia. Como hemos dicho, tienen que ver con las fantasías e ilusiones de ego y las tendencias negativas en la conciencia, porque si fueran positivas, obviamente no pesaran. Nos harían nuestra conciencia mucho más liviana, fácil de llevar. Bien, vamos a ver qué continuamos nosotros diciendo acá en este comentario en el blog. El profeta nos invita a reconsiderar nuestras ideas, creencias, hábitos, adicciones y apegos, al igual que pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones e instintos. Interesante, esta semana leemos la Parashat Pinhas. Estábamos hablando en el comentario en inglés, nos estábamos refiriendo a lo que representa el pacto de paz que Hakadosh Baruj Hu le da a Pinhas por el celo de Pinhas.
de proteger el celo de Dios. Estamos hablando de dos celos acá. Hay dos partes celosas aquí. El celo del Creador que está mencionado al principio de la parashá Pinhas. Y el celo de Pinhas. El tipo está celoso de Dios. No quiere ser infiel a Dios. Hemos hablado que la alianza entre Israel y Dios es como un matrimonio. Entonces, estábamos leyendo la parasha, no nos queremos salir del tema, pero vale la pena destacarlo porque tiene que ver el mensaje esencial que estuvimos comunicando en el comentario de la parasha en inglés de esta semana en el canal de YouTube nuestro, Dios como Amor. Es que todo está integrado en nuestra conciencia. O sea, si 24,000 soldados de la tribu de Simón, ¿no?, transgreden, se meten en una tremenda orgía con las moabitas, eso afecta el resto de la conciencia. ¿Por qué? Porque Simón es parte de una de las 12 tribus y estamos hablando de 12 aspectos particulares de la conciencia que tienen que estar unidos. O sea, lo que hace una tribu afecta a la otra. Es interesante que en el pasuk, los primeros pasukim, el segundo, tercero, Akadosh Baruj Hu dice, le doy el pacto de paz a Pinhas porque él contuvo mi ira para no destruir a los hijos de Israel. Es interesante porque los que pecaron fueron los shimonitas, según cuenta la Torah y según cuenta el Midrash. Entonces, ¿por qué los demás hijos de Israel tienen que pagar el pato? No hay ninguna razón. Pero la explicación es esa. Todo está integrado en nuestra conciencia, o sea, los impulsos que tenemos, los apegos, las adicciones, van a afectar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro discernimiento. A veces dejamos de pensar claramente, porque tenemos una obsesión, tenemos una adicción, tenemos un hábito, tenemos una manía. No nos deja ver claro, no deja pensar claro. Entonces vemos como un aspecto de la conciencia, en este caso de la parashá, la expresión sexual, las pasiones, específicamente la transgresión de la lujuria, o sea, el deseo sexual descontrolado, sin control, sin pensamiento, crea un impacto negativo en el resto de la conciencia. Entonces, de la misma manera que estamos hablando acá, por eso es que siempre hemos visto una conexión entre la parashá de la semana y el comentario, es muy interesante. Gracias a Dios, por alguna razón Hashem está haciéndonos ver esta conexión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el profeta acá nos invita a reconsiderar nuestras ideas, creencias, hábitos, adicciones y apegos, al igual que pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones distintos, es para que pongamos atención de que cada cosa afecta a la otra. Ese es todo el asunto, así que pongamos la atención a eso. Ya sean estos modos o expresiones de nuestra libertad o heraldos de nuestras desgracias. O sea, en la manera como las cosas buenas manifiestan, expresan nuestra libertad, nuestro libre albedrío, nuestra plena libertad, también nos pueden conducir a nuestras desgracias. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos en las vasijas de nuestra conciencia, con lo que ponemos en nuestro pensamiento, con lo que ponemos en nuestras emociones, con lo que ponemos en nuestras pasiones e instintos. Bien, sean estos el aire y respiro que aún nos guía a nuestro Creador, que nos guían a nuestro Creador, o cargas que nos rebajan a estados de conciencia negativos. Cuando llegamos al estado crítico en el que las cargas destructivas son demasiado pesadas, nos obligamos a hacer nuestro propio inventario individual y comenzamos a sacarlas de nuestra vida. En otras palabras, una vez que nosotros nos damos cuenta cuál es el elemento disturbador, cuál es la tendencia negativa que nos debilita, que nos resta vitalidad, que nos resta integridad personal, automáticamente nos vemos obligados a separarla de nuestra conciencia. Preparamos la matanza, eso es la metáfora de Isaías con respecto a las cargas, es que los hijos no van a heredar la tierra, no van a heredar nada, y hay que prepararse para matarse, para eliminarlas. Ese es el preámbulo de la era mesiánica. Hemos visto un patrón de reiteración, no queremos llamarlo repetición, porque realmente es una reiteración
de manera diferente cada vez del profeta sobre la imperiosa necesidad que tenemos de eliminar todo aquello que es negativo en la conciencia para entrar a todo aquello que es todo positivo en nuestra conciencia, que es la redención final y la era mesiánica. Bien, entonces, preparamos la matanza como el retiro de los resultados negativos, el retiro de los resultados negativos que aparecen en estos versículos de Isaías, refiriéndose a los hijos, de las decisiones negativas, en este caso los padres. O sea, los padres son las decisiones, los hijos son el resultado de las decisiones, que tomamos a partir de los deseos, ilusiones y fantasías de ego. Hemos repetido muchas veces que no podemos deshacernos de la negatividad cuando hacemos de ella una opción y no una referencia para elegir lo bueno. Para ello necesitamos ayuda del Creador. Él puede liberarnos de aquello más fuerte que nuestra voluntad y determinación de eliminar nuestras adicciones, obsesiones y hábitos destructivos que hacemos parte de nuestra conciencia. Llega un momento en que nuestras tendencias negativas son parte de uno. Hay que tener mucho cuidado. Lo que queremos decir que se hacen parte de nosotros, de nuestra conciencia, que no nos podemos separar de ellas. Este tipo es envidioso. La envidia es parte del... Hay que tener cuidado. Estos son los patrones negativos que poseen la tierra como ciudades que cubren el mundo de nuestra vida. Hemos dicho que ciudades, montañas, colinas, valles representan ideas, creencias. Normalmente son pesadas, por eso son montañas, colinas, ciudades, en el sentido de que se expanden, se incrustan en el territorio. Las ciudades son incrustaciones en el territorio, son cosas que se le agregan al territorio. Entonces hay que tener mucha atención con esta simbología del profeta, porque la tradición mística hasídica, todos estos términos, como hemos dicho, lugares, nombres, situaciones, cosas, tienen un significado que tiene que ver con nuestra conciencia. O sea, cada parábola que usan los profetas y la Torá tenemos que ponerle mucha atención porque tienen un significado profundo en nuestra conciencia. O sea, no son para entenderlas literalmente. Especialmente el profeta Isaías, lleno de alegorías, se comunica a través de parábolas y alegorías. Lo hemos dicho en comentarios anteriores, nos hemos referido a ese asunto. ¿Por qué en parábolas? Pero bueno, no vamos a entrar a eso ahora, continuemos. La idea acá, como hemos visto, es traducir todas estas cosas para entenderlas dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra manera de entender, percibir y comprender el mundo. Dios nos dice que Él se levantará contra ellos para eliminarlos eternamente. En otras palabras, el profeta nos está diciendo, todas estas cargas las va a levantar, las va a eliminar, las va a remover Hakadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Las adicciones, los apegos, las tendencias negativas que ya hemos hecho parte de nuestra identidad, desgraciadamente. No podemos zafarnos de ellas. Hakadosh Baruj Hu nos dice en la era final, en la redención final y la era mesiánica, Él va a levantar las cargas, va a remover las tendencias y rasgos negativos en la conciencia para dar espacio a todo lo que es bueno y positivo en la vida. Bien, continuamos con el profeta, versículos 24 y 25 de este mismo capítulo 14. El Eterno de las multitudes juró, prometió, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como yo lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, o sea, de Israel, y su carga será quitada de su hombro. Decimos acá, el Creador conoce las limitaciones de nuestra fortaleza. O sea, tenemos fuerza, pero hay un límite. Debilidades y capacidad de resistir las consecuencias de elegir las fantasías e ilusiones de ego. Al mismo tiempo, Él nos hace responsables de nuestras decisiones
como un proceso de aprendizaje. Esto es muy importante. Dice, tomamos decisiones negativas, nos vienen las consecuencias. El castigo nos vino, ¿no? Dios nos castigó. No tenemos que verlo de esa manera, tenemos que verlo de una manera empírica, como lo hemos estado repitiendo en el blog, en los videos, a través de todos estos años. Un proceso de aprendizaje. O sea, cometemos errores para aprender de ellos. El mal es una referencia para optar por el bien. Entonces estamos aprendiendo de una experiencia negativa para optar, elegir, retornar a lo que es bueno. O sea, que entendamos eso como un proceso, como estamos sufriendo, empezando a decir, ¿por qué estamos sufriendo? Por la decisión, ¿por qué tomé esa decisión que me hace sufrir ahora? Y aprender, no ser masoquistas. Con la canción de Julio Iglesias, ¿no? Tropecé 2 veces con la misma piedra. Si fueran 2, a veces son miles de veces. Pero la idea es aprender, no volver a golpear una y otra vez. Al mismo tiempo, Él, Dios, nos hace responsables de nuestras decisiones como un proceso de aprendizaje para reorientar nuestra conciencia con el fin de hacer el bien como premisa para entrar en la conciencia mesiánica. La conciencia mesiánica, ya lo hemos dicho, se trata de que todo esté bien, todo es positivo. ¿Cómo entramos en la conciencia mesiánica? Removiendo todos los aspectos, cualidades y tendencias negativas de la conciencia. Es la única manera. Mientras no estemos en lo negativo, no vamos a entrar a lo positivo. Es obvio. Pero tenemos que traducir eso como la premisa, la precondición de nuestra liberación individual. O sea, tenemos que tomar todas estas situaciones en nuestra vida individual, empezar a hacer un inventario y empezar a enfocarnos en lo positivo. Ahí es donde vamos a empezar a entrar a la era mesiánica. Quienes no lo hacen simplemente no van a entrar, es una opción. La idea es, nosotros queremos vivir en un mundo que es todo positivo, que es todo regido por los modos y atributos de amor y no por las tendencias negativas de la conciencia. O escoger. Lo tenemos que empezar individualmente. Olvídense de tratar de convencer a nadie. Individualmente. ¿Cómo salgo yo de este rollo? A veces hay que tomar cambios, hacer cambios radicales. ¿En serio? Se llama divorcio, se llama renuncia, se llama separación. Pero son cambios necesarios que tenemos que hacer. De lo contrario, estaremos condenados a vivir una y otra vez más de lo mismo. Es una opción. Vivir más de lo mismo, ojo, puede resultar en una obsesión, puede ser producto de una obsesión, de una fijación, de un apego o de una adicción. Estamos haciendo lo mismo todos los días, estamos adictos a la misma realidad diaria. Eso vuelve adicción. Y dice, pero la monotonía y la rutina, ¿cómo romper la rutina? ¿Cómo rompes el hábito? ¿Cómo rompes el vicio? ¿Cómo rompes la adicción? Bien. También como la premisa para vivir nuevas dimensiones en el plan de Dios para su creación. Hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo. La era mesiánica es la fase siguiente del plan que Dios tiene para el mundo material. Ya hemos dicho que hay 6 días de la semana Shabbat. Hay 6 milenios y un milenio. 6 milenios de trabajo, 6 días de trabajo. Un milenio que es eterno de descanso, que es el Shabbat. Hemos dicho a nuestros sabios que ese 7º día está disponible desde la entrega de la Torá. Estamos hablando de hace 3 milenios. O sea, la mitad de donde estamos. Hemos podido empezar nuestra redención hace 3.000 años. Más de 3.000 años. Entonces, que lo demoremos, eso no quiere decir que no va a ocurrir. Va a ocurrir.
por las buenas o a la brava. Fíjese que no hemos dicho por las malas. Aquí no hay malo. Vamos a entrar a la era mesiánica a las malas, ¿no? A la brava. O sea, vamos a tener que ver. Llega un momento en que tenemos que obligarnos. A veces tenemos que tomar decisiones drásticas, pero nos vemos obligados. Uno lo dice, me vio obligado a hacer. Me vio obligado a despedirte del trabajo porque no está funcionando. Problema. Pongamos atención. Bien, entonces, ¿qué pasa? En esta nueva dimensión, las referencias van a ser distintas a las que tenemos ahora. Esa conciencia perceptiva, esa percepción de la realidad que tenemos dual, positivo, negativo, crudo, cocido, frío, caliente, toda esa serie de cosas. Esa percepción va a cambiar. Lo vamos a ver todo unificado. Lo vamos a ver todo como parte de algo positivo. O sea que la oscuridad va a tener una función positiva, no negativa. Esas tendencias negativas en la conciencia ya no van a ser negativas, van a ser tendencias positivas. Como si no las tuviéramos. Pero tenemos tendencias positivas y tendencias negativas. Pero la idea, cuando hablamos de tendencias negativas en la conciencia, que nos llevan a hacer ciertas cosas, es como si las tendencias positivas no tuvieran la misma fuerza o el mismo poder. Entonces nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué la tendencia que tengo hacia lo negativo no lo tengo hacia lo positivo? Una buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces la idea es, ¿masoquismo o qué? Empezar a optar por lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? En la era mesiánica, lo negativo va a estar fuera de la película. Continuamos con los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo 14 de Isaías. Este es el propósito que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre las naciones. Porque el Eterno de las multitudes ha determinado, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Esta es decisión del Creador. O sea, hay un plan. Gústele a ustedes o no, el plan viene y va. Decimos acá, el profeta proclama la inminencia de la voluntad de Dios al anunciar nuevas maneras de vivir la vida en todas sus facetas y dimensiones, sin las cargas de las tendencias negativas y destructivas en la conciencia. En los 4 versículos siguientes, o sea, del 28 al 31, el profeta se refiere a Filistea también como otra carga aflictiva, similar a Babilonia, Asiria, Moab y Egipto, entre otras, de las cuales será rescatado lo bueno en la conciencia para ser protegido y preservado eternamente tras la destrucción de sus pueblos que representan cualidades negativas. Aquí no hay mucho que elaborar. Continuamos con Isaías, versículo 32. ¿Y qué responde uno a los mensajeros de una nación? Que el Eterno ha fundado a Sión, y en ella confían los afligidos de su pueblo. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de las tendencias positivas en la conciencia, los potenciales creativos positivos en la conciencia. Ese es Israel. Continuamos acá en nuestras reflexiones sobre estos versículos de Isaías. Decimos, el Creador nos hace conscientes de su nexo con nosotros, como conexión permanente con Él, la cual es Sión. Esa conexión permanente es Sión, como templo de Jerusalén. Dios creó esta conexión como el tiempo y espacio en los que estamos completamente libres de aquello contrario a sus caminos y atributos. En estos confiamos como nuestro refugio cuando los abrazamos en vez de la aflicción derivada de las fantasías e ilusiones materiales. Concluimos nuestro comentario en el blog diciendo, nosotros somos su pueblo, como lo bueno de los modos y atributos de amor. Estos prevalecerán y regirán cuando la maldad y la iniquidad sean finalmente eliminadas, tanto de la conciencia humana
como de la faz de la tierra. Entonces, yo creo que está bastante claro lo que hemos dicho. Estamos hablando de cargas en la conciencia que no podemos. Nuestra fortaleza tiene límites. No somos tan fuertes. Inclusive decimos una braja todas las noches en las tefilas de Arbit antes de decir Gal Israel e ir al Cádiz previo a la Midá. Porque Hashem liberó a Israel de un poder más fuerte que él. Baruch atah Hashem Gal Israel. O sea, nosotros sabemos, lo hemos visto en la Torá, hemos visto que no somos el pueblo fuerte que Hakadosh Baruj Hu nos ha hecho un pueblo fuerte. Imagínense la esclavitud en Egipto, todas las cosas que nos han pasado a través de la historia. Sin embargo, esa fortaleza no nos ha servido para traer la redención final desde hace 3.300 años, o sea que todavía estamos en ese asunto. Todavía vemos cómo las tendencias y cualidades negativas en la conciencia, esas cargas de Babilonia, los exilios, las asimilaciones con Asiria, los exilios en Egipto y en Babilonia, las guerras con Moab, etc., afectan nuestra conciencia, afectan nuestra identidad. Tenemos nuevamente que hacernos la reflexión, ahora que estábamos hablando la semana pasada de las bendiciones, y esta semana estamos hablando del pacto de paz. El pacto de paz es nuestra unión con Dios, nuestro conocimiento de la conexión permanente que tenemos con Dios. Decíamos en el comentario que hicimos en inglés sobre la Parashat Pinhas de esta semana, que el pacto de paz, cuentan nuestros sabios en la Torah oral, dicen que Hakadosh Baruj Hu le dio ese pacto de paz, ese pacto de paz que Hakadosh Baruj Hu dio a Pinhas fue el sacerdocio. Que Pinhas era joven, no había sido todavía investido con el sacerdocio como habían sido su padre Eleazar y su abuelo Aarón. Y que ese pacto de sacerdocio se lo había dado a Hakadosh Baruj Hu por el mérito, por sus celos del creador de Hakadosh Baruj Hu. O sea, el tipo era tan celoso de Dios que hizo lo que hizo para glorificar y honrar su nombre. Estamos hablando de lo que representa a Hakadosh Baruj Hu, no del nombre en sí. Entonces, lo que estamos viendo, lo que queremos enfatizar es que nuestros sabios dicen que el pacto de paz es sacerdocio. Y hemos repetido muchas veces en el blog, lo vamos a seguir diciendo, que el sacerdocio representa nuestro conocimiento, nuestro máximo conocimiento de la conexión que tenemos con el Creador, de la conexión permanente con el Creador. Entonces, de esa conexión depende nuestro bienestar. Cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando de lo espiritual y de lo material. El momento en que salimos de ese pacto, de esa unión, de ese matrimonio, vamos a tener problemas. Y eso es precisamente lo que tenemos ahora. O sea, hemos estado, el exilio es la separación del Creador. La separación de la tierra prometida como la vida que es buena, lo bueno en la vida. Esa es la tierra prometida. Que tiene una manifestación geográfica, que es la tierra de Israel. Por eso hay que vivir acá. Así que tengamos en consideración eso, que todo esto de remover los aspectos negativos de la conciencia es simplemente para dar espacio a solo aquello que es común entre el Creador y nosotros. Eso que es común entre el Creador y nosotros, en eso común no hay nada negativo, obviamente, porque todo lo que viene de Dios, especialmente la relación que tiene con nosotros, es positivo, siempre lo ha sido. Entonces, separarnos de eso que es positivo es dar espacio para las cargas de las fantasías e ilusiones de ego que no necesitamos, son inútiles, no las necesitamos. Bien, entonces, con esto terminamos nuestra ampliación del comentario número 38 en nuestro blog de la conciencia mesiánica en la profecía judía.
Que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.